Somos unos cuantos, así que la idea es no demorarlos demasiado. Vamos a ir empezando. En primer lugar, quiero darles la bienvenida, agradecer a la Unión de Trabajadores de la Educación, CETERA Capital, por concedernos el espacio y darnos la oportunidad de hacer esta charla. Agradecer a todos ustedes por estar aquí, especialmente a nuestros invitados a disertar. Pedirles disculpas. La idea original era que posteriormente a las disertaciones íbamos a hacer alguna suerte de preguntas y respuestas. Probablemente no vamos a llegar. Acá en el sindicato tienen una actividad programada musical después y probablemente los tiempos no nos permitan hacer esa onda de preguntas. De eso les vamos a pedir disculpas. Pero dichas estas cosas, vamos a ir ahora a las presentaciones. En nombre de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, de la Fundación La Linterna, del Foro para una Nueva Constitución y de Abogados por la Justicia Social, organización que integro y estamos cumpliendo 10 años. Los invitamos a esta charla que tiene que ver con debates que venimos llevando hace muchos años, en el caso de la organización nuestra, JUS, en los 10 años que tenemos de existencia, pero todos los demás hace mucho, y muchos de los presentes hace mucho, que tiene que ver con la necesidad de transformar la institucionalidad en nuestro país. En el 2019, el año que viene, se van a cumplir 70 años de la única constitución que tuvo a lo largo de su historia nuestro país, que entendió que había un sujeto social que era motor de la historia, y ese sujeto social eran los trabajadores, y pensó una institucionalidad alrededor de ese sujeto social. Todos los otros ensayos constitucionales, aún el que tenemos hoy en vigencia, siempre pensaron a nuestro país construido a partir del derecho a la propiedad. La Constitución del 49 pensó el país construido a partir de un sujeto social. Los que estamos acá, o al menos los que convocamos, creemos que es tiempo de rediscutir esa institucionalidad, creemos que hace mucho es tiempo de rediscutir esa institucionalidad, y hay que volver a discutirla pensando en los sujetos que son motor de la historia, de la transformación y del progreso del ser humano. Y en ese sentido nos parece que iniciar ese debate desde la discusión del Poder Judicial, desde la discusión de los sistemas de administración legal, de los sistemas de administración de castigo, de los sistemas de control social a través de la ley, en este momento no solo es importante sino urgente. En los últimos años venimos viviendo una degradación de la calidad democrática de la sociedad, sustentada en la degradación de un sistema judicial que no es nueva, que quizás empezó con la doctrina de facto en 1930, pero que se agudiza a niveles que han transformado el derecho en puro poder. Y ese derecho transformado en puro poder se expresa en protocolos que permiten la ejecución sumaria. Ese derecho transformado en puro poder se expresa en la persecución a los disidentes. Ese derecho transformado en puro poder se expresa en más de 30 presos políticos en nuestro país. La Argentina ha vuelto al club de países con presos de conciencia. Nuestro país lo había dejado atrás. Era un acuerdo democrático que desde 1983 no se quebraba. La degradación de nuestro sistema judicial ha avalado y ha provocado eso. Por eso nos parece que a la hora de iniciar un debate por una nueva institucionalidad, empezar por el Poder Judicial era fundamental. Y por eso también a quienes hemos invitado. Después va a haber una presentación más formal de la moderadora, pero solo quería decir algunas cositas. Nos parece muy importante que una persona como Araceli Ferreira esté aquí, alguien que discute estas cosas desde la representación popular en la Cámara de Diputados, pero que además ejerce esa representación desde un concepto que hoy nos parece viejo a muchos, o a muchos les parece viejo, no a nosotros, que no tiene que ver con ser referente de nadie, sino que tiene que ver con ser representante y dirigente, con tener una base a la que uno representa y tener un constante ida y vuelta. También invitamos a Alejandro Alagia, que en este escenario que veníamos describiendo, para nosotros desde el Ministerio Público ejerce otra mirada de cuál es
la función del Ministerio Público y de cuáles son los límites que el derecho le debe poner al poder punitivo. Y desde el otro lado del mostrador, desde la judicatura, María Laura ya no, pero con toda su historia a cuestas y con toda su lucha, con el haberse animado en algún momento a hacer el puntapié inicial de justicia legítima, nos parece que también tenía mucho para aportar y finalmente aún no podemos decir mucho más que quizás sea el teórico más importante que el derecho argentino ha dado las últimas décadas. Entonces, desde Abogados por la Justicia Social en nuestro 10º aniversario, pero desde todas las otras organizaciones, que ahora les voy a dar la palabra para que también se presenten, les agradecemos mucho a los panelistas y a ustedes por estar hoy. Ahora los dejo con Alex, que les va a hacer la otra pregunta. Muy buenas tardes a todos muy brevemente. Sumarme a los agradecimientos por la hospitalidad del sindicato, por nuestros invitados e invitadas, por haber aceptado a iniciar ese debate, donde efectivamente, como verán, lo que nos proponemos desde la usina del pensamiento nacional y popular es agilizar, dinamizar discusiones de fondo en la sociedad. Nosotros somos una organización nueva, nos vamos a presentar en sociedad la semana próxima, están todos invitados el miércoles 12 a las 19 horas en el IMPA, donde vamos a tener nuestro primer lanzamiento, pero para nosotros efectivamente era muy importante participar de esa actividad porque nos proponemos articular el pensamiento con la política, con la práctica, y justamente contribuyendo a las discusiones sobre las transformaciones sociales y en este caso las transformaciones necesarias de la institucionalidad contemporánea, donde por otra parte, además de poder recuperar la centralidad de los y las trabajadoras en las instituciones contemporáneas, también poder incorporar nuevas formas del conflicto social que hoy en día existen, como son las relaciones de género, como son los conflictos ambientales, que también tienen que atravesar, creemos, gran parte de las discusiones que nosotros tratamos de llevar adelante. Así que muchísimas gracias. La idea, creo que estamos en un momento en donde actividades de este tipo se tienen que multiplicar, donde el debate público se tiene que multiplicar y sobre todo mostrar señales hacia la sociedad de que varias organizaciones trabajan conjuntamente y se articulan para poder producir actividades que esperemos contribuyan a la reflexión y a la transformación social. Así que muchísimas gracias y paso la posta a mi compañera. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que hoy comparten este espacio de reflexión y pensamiento en el marco de profundizar ideas claras en momentos tan inciertos y oscuros como los que estamos viviendo. Soy Paula Camarotti, licenciada en Administración y especialista en Economía Popular. Soy integrante de la Fundación La Linterna, de las Ciencias Jurídicas y Sociales, y como tal quiero agradecer a los panelistas de lujo que una vez más despiertan con sus pensamientos en todos nosotros el espíritu de lucha y obstinación por una democracia más plena y por una patria más justa y más inclusiva. En nombre de la Fundación La Linterna, quiero hacer un especial agradecimiento a todas las organizaciones que junto con nosotros han hecho posible que hoy tengamos este espacio de reflexión. También muchas gracias a UTE, Unión de los Trabajadores de la Educación, por brindarnos el espacio físico para poder reunirnos y reflexionar. La Fundación La Linterna fue fundada en el año 2005 con el objetivo de afianzar principios democráticos y las garantías públicas y promover la ciudadanía real, entre otros, y así convertirse en el espacio de reflexión, de encuentro y de pensamiento en cuestiones que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos y el desafío constante de transformar la justicia en un bien común para las mayorías. Se han realizado innumerables charlas y encuentros, como así también varias publicaciones e investigaciones. Viene trabajando en conjunto con la Asociación de Derecho Penal y Criminología, que congrega a los panelistas más importantes de América Latina y Europa. En estos últimos años, más concretamente desde principios del 2016, el doctor Zaffaroni comenzó a formular preguntas que tienen que ver con pensar en las transformaciones institucionales que se necesitan debatir si aspiramos a consolidar una democracia más plena. En ese marco, la Fundación, junto con otras organizaciones y universidades, ha trabajado intensamente en los encuentros denominados Repensando Argentina, para que como hoy, con estos panelistas de lujo, nos planteemos construir una institucionalidad popular
con más y mejor democracia para todos y todas. Muchas gracias. Voy a apoyar los papeles porque si no se me van a caer. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Guillaume, soy abogado y han tenido la desatinada decisión de asignarme la tarea de representar al Foro para una Nueva Constitución, ya que colaboro como coordinador del área de Federalismo y Sistema de Gobierno. Entenderán ustedes que aquí se explica claramente, perdónalos porque no saben lo que hacen. En primer lugar, agradezco la presencia de ustedes aquí en este salón, a Abogados por la Justicia Social, a la Oficina de Pensamiento Nacional y Popular y a la Fundación La Linterna, con quienes coorganizamos este encuentro. También a los ya dichos destacados panelistas que accedieron a conversar con nosotros sobre este tema. Y particularmente a la Unión de los Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires por habernos cedido las instalaciones. A lo largo de los últimos años nos fuimos encontrando muchas personas que creemos que el actual marco institucional que brinda la Constitución Nacional es insuficiente, acotado y anticuado para encauzar los conflictos que nos plantea la realidad argentina del siglo XXI. Así nació en 2016 Repensando Argentina y paralelamente vimos que no éramos los únicos, que también otros planteaban esta necesidad. Seguimos un largo derrotero con marchas y contramarchas, intentando instalar el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución o directamente de generar una nueva. En mayo de este año, realizamos un encuentro con varios de los grupos que venían proponiendo esta idea desde distintos lugares, y así nació el Foro para una Nueva Constitución. El 23 de octubre realizamos el acto de lanzamiento en el Hotel Bauen. Con el fin de organizar los esfuerzos de cada integrante, creamos áreas temáticas de trabajo para debatir, proyectar y discutir un nuevo modelo constitucional. Una constitución no debería ser un pergamino venerable. Una ley fundamental debería dar constancia de las relaciones entre los individuos de una comunidad y la que tienen, además, con el propio Estado. Así, por lo general, las constituciones contienen normas de adaptación y normas de estímulo en diferentes proporciones. Las normas de adaptación, precisamente, ajustan esas relaciones de los individuos de acuerdo a una particular ordenación. Las normas de estímulo, por su parte, impulsan a que se concreten determinadas idealidades. Todas las disposiciones de una constitución son ideales, aunque dichas ideas deben tener la posibilidad de concretarse en la realidad objetiva. Las mismas, en la Constitución argentina actual, son tan ideales que no cobijan la realidad. Sus normas de adaptación desconocen por completo la exclusión social y la vulnerabilidad social. Esas mismas normas, además, autorizan un incremento incesante del capital en forma salvaje. Paralelamente, los poderes, cuyo diseño fue imaginado en el siglo XIX, desconocen por completo la participación activa de la ciudadanía. La Constitución actual no contiene una sola norma que estipule una determinada distribución de la riqueza ni la práctica de una política tributaria progresiva. Al contrario, sus normas favorecen la concentración de los más ricos y el sostén del Estado por parte de los más pobres. Nuestra Constitución, con sus normas de adaptación y estímulo, debe ser reformada, porque todos los objetivos del hombre pueden ser cambiados. ¿Por qué la Constitución no podría cambiar? Todos los pueblos cambian las constituciones, sin embargo, el cambio constitucional en Argentina constituye una idea que se encuentra fuera del escenario político cotidiano. La Constitución de la Argentina en el siglo XXI debería contener normas de adaptación que instalen la justicia social. En igual sintonía,
normas de estímulo que progresivamente signifiquen una democratización del Congreso, del Poder Ejecutivo y de lo que hoy hablamos del Poder Judicial. En igual sintonía, normas de estímulo que progresivamente signifiquen una democratización del Congreso. Una Constitución que reconozca desde la perspectiva inclusiva a todos los sujetos no contemplados con igualdad de derechos en el texto vigente. Que se planteen nuestras estrategias de producción, recaudación y distribución de recursos. Que diseñe un nuevo formato de organización para suplir las falencias que tiene la actual y sirva como marco de contención para una mejor resolución de conflictos. Que genere las condiciones necesarias para un mejor vivir desde una perspectiva emancipadora, incluyente tanto desde lo social, lo político, lo económico, lo cultural, que amplíe los marcos de ciudadanía y mejore las condiciones para el desarrollo humano. El tema que nos convoca hoy está íntimamente relacionado a esta transformación institucional y toca puntualmente el diseño de la función judicial y del control de constitucionalidad. La reforma constitucional merece ser discutida porque el cambio es inherente a la existencia de los seres humanos. Esperamos que este encuentro sea como el grano de mostaza, que es muy pequeño, pero que cuando germina da mucho fruto. Quiero resaltar finalmente que una Constitución, y anhelamos que la nuestra sea así en el futuro cercano, debe expresar la irrenunciable soberanía del pueblo que impida la consolidación del neocolonialismo que nos lleva a quedar de rodillas en los tribunales y la banca internacional. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a presentar a quienes están hoy en el panel. María Laura Garrigós, abogada, especialista en Derecho Penal y en Administración de Justicia, ex integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires, actual secretaria de Justicia Legítima, ex referente del Fuero Penal Ordinario ante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrante del área de Federalismo y Forma de Gobierno del Foro para una Nueva Constitución. Luego, Alejandro Lagia, abogado, doctor en Derecho Penal, profesor titular del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Avellaneda, fiscal general de la Procuración General de la Nación en causas de delitos de lesa humanidad, integrante de Justicia Legítima, miembro de la Fundación La Linterna de Ciencias Jurídicas y Sociales, miembro del Consejo Académico de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular. Luego, Araceli Ferreira, diputada nacional por la provincia de Corrientes, integrante del bloque Peronismo para la Victoria, es convencional constituyente de la provincia de Corrientes, año 2007, fue diputada provincial de Corrientes durante 2 mandatos, miembro de la Mesa Nacional del Movimiento Evita, integrante de la Coordinación General de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, madre, mujer y militante. Raúl Zaffaroni, abogado, doctor en Derecho, profesor emérito de la UBA, profesor de las Universidades Nacionales de La Matanza, José C. Paz y Avellaneda, doctor honoris causa de varias universidades nacionales extranjeras, es juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrante del Foro para una Nueva Constitución y miembro de la Fundación La Linterna de Ciencias Jurídicas y Sociales. A continuación, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Siempre pasa esto. Sí. Ahora sí, buenas tardes. Gracias por estar acá, gracias por pensar estos temas, gracias por la invitación. Es un compromiso para mí estar sentada acá. Hace 2 días se reunieron en la Asociación de Abogados
en la calle Uruguay, representantes de casi todas las agrupaciones de abogados para hablar del Poder Judicial y de los problemas del Poder Judicial. La reunión demostraba el espanto, que era la convocatoria, el espanto. Esta no está tan lejos. Esta reunión de asociaciones en pro de una nueva institucionalidad me parece que caminan en el mismo sendero. Como habrán escuchado a Guillaume, a mí me tocó en el foro participar en el área de federalismo y sistema de gobierno, así que él es mi jefe y voy a afirmar todo lo que dijo. Ya lo dijo todo. Es mi jefe en serio, les digo. Él dice a qué hora, en dónde, cuándo, cómo. O sea, parece bueno, pero como todos los que... En definitiva, en el Foro para la Nueva Constitución, al que fui invitada, probablemente por mis 42 años de Poder Judicial, y no porque yo fuera una constitucionalista o una gran jurista, sino porque probablemente conozco todos los vicios del Poder Judicial desde adentro, y esto podría llegar a ser de interés, camino de promover una reforma, me compelieron a trabajar en ese área. Las áreas del foro, y ustedes los invito a visitar la página en Facebook, no son claustros cerrados, al contrario, en todo caso son círculos secantes o con uniones y con intersecciones, porque uno no podría decir que va a hablar de federalismo y no va a hablar de economía, o que va a hablar de trabajo y no va a hablar de sistemas de gobierno. Todo tiene que ver con todo. Y en federalismo y sistemas de gobierno empezamos a hablar de federalismo y tuvimos que invitar a los economistas y decirles, bueno, a ver, vengan a explicarnos cómo es la coparticipación y cómo debiera ser la coparticipación. Porque llegamos a un punto en que nos dábamos cuenta de que el federalismo no estaba rindiendo para el desarrollo provincial, que el federalismo parece que funciona muy bien cuando somos todos ricos, pero cuando no somos todos ricos no funciona tan bien. Y entre las cosas que nos encontramos, entre los problemas que el federalismo representaba, es que no tenemos los mismos sistemas judiciales. Tenemos 24 sistemas judiciales diferentes. Lo que habla de que si te juzgan en Jujuy, no tenés a lo mejor el mismo trámite que si te juzgan en La Pampa. Y si te juzgan en La Pampa, tan probablemente cuando te condenen, la forma de cumplir la pena, si te condenan, no va a ser lo mismo que si tenés que cumplir la pena porque te juzgaron y te condenaron en Misiones. Y esto no parece razonable en un mismo territorio. Y entonces, bueno, nos pusimos en cuestión algunas cosas que hoy son para nosotros intocables. Las provincias tienen el derecho a su derecho procesal, cada provincia tiene su derecho procesal. Y entonces surge la defensa de los que vienen de provincia. Así que ahora algo va a tener que decir de acá. Eso fue el principio, la patada inicial. Hasta ese momento hablábamos entre nosotros. Y como explicó Alejandro, el 23 de octubre salimos a darnos publicidad y a convocar a todos los que quisieran entrar. Esta convocatoria que produjo, esta convocatoria trajo una diversidad increíble de gente interesada en un cambio institucional que aportó todas las agendas diferentes de todas estas diversidades. Y entonces esto que para nosotros era, bueno, al Poder Judicial le hacemos estos 2 o 3 cambios, se convirtió en un derrumbe total de toda la institucionalidad. Y empezamos por los poderes del Ejecutivo. Y más o menos yo, si quieren, les puedo leer, tengo una síntesis de todo lo que se fueron conversando en las diferentes reuniones, todas posturas muy interesantes, pero les resumo lo que tiene que ver con esta reunión en especial. Cuando se habla del Ejecutivo, lo primero que se dice es hay que limitar al Ejecutivo, no podemos tener un Ejecutivo con este nivel de
de autoritarismo. Claro que, en general, cuando se habla del Ejecutivo, se está pensando en este Ejecutivo. Y cuando se le cambia el signo, dependiendo de quién sea el que protesta, la crítica cambia. De cualquier modo, el reclamo por el recorte de facultades del Ejecutivo implica necesariamente un aumento de facultades del Legislativo, porque el poder es uno solo, y lo que se saca de un lado entra a otro. Y entonces esto implica que el Legislativo tendría mayores atribuciones de control sobre las tareas del Ejecutivo. La verdad que con un Congreso prácticamente cerrado, como hemos tenido en los últimos tiempos, es difícil visualizar cómo podría viabilizarse la ejecutividad necesaria a través de un legislativo. Sin embargo, esta es la pretensión de la gente que se ha reunido en los foros. Paralelamente a esto, y como si el Poder Judicial no tuviera nada que ver con el poder, contrariamente y paradójicamente a lo que hoy nos ocurre, ¿no? Porque basta leer el diario de todos los días para darse cuenta de que el poder está, que el Poder Judicial está interviniendo definitivamente en todas las cuestiones de ejercicio del poder en nuestra realidad cotidiana. Bueno, paralelamente a esto, se pretenden reformas estructurales del Poder Judicial, copiando, por ejemplo, las reformas de la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia. Yo digo multi y siempre empiezo mal. Como si este juego dialéctico entre el legislativo y el ejecutivo pudiera prescindir del judicial, lo que escapa a la realidad, claramente. Las mujeres en el medio de esto pretendemos la paridad. Lo digo porque siempre queda como flotando, bueno, vamos a poner mujer, en el panel pongamos mujeres, ¿no? Pero pretendemos la paridad en la composición de los poderes. Bueno, para no olvidarme de este asunto. Cuando se habla del Poder Judicial, lo que se pretende es controlar a los jueces, acortar, quitar esta característica de vitalicio del mandato de los jueces, naturalmente. Se habla de la posibilidad de una elección popular de los jueces. Digo se habla porque estoy refiriendo lo que se hablaba en estos foros. No estoy dando mi opinión ni nada, simplemente estoy tratando de plantar estas ideas para que todos pensemos en estas cosas. Y se habla naturalmente del control constitucional. De si mantenemos el control constitucional difuso o si nos agenciamos de un tribunal constitucional. Lo dejo para Zafa, que seguramente lo va a poder explicar con todo detalle. Pero en el camino de copiar la Constitución de Bolivia, uno no tiene más que ir a escuchar a García Linera decir: no nos resultó la elección popular de los jueces, al menos la primera no nos resultó. Nosotros tuvimos, en Justicia Legítima, tuvimos la oportunidad de que uno de los miembros del Superior Tribunal de Bolivia viniera a explicarnos cómo había sido la elección popular. Ellos primero tomaron un concurso, digamos, para superar lo que serían las desigualdades estructurales, digamos, entre la gente que sabe leer y escribir, vamos a avanzar en el camino de la designación de jueces. Tomaron un concurso, los que superaron ese concurso, formaron listas, se presentaron, un ranking, ¿no? El Consejo de la Magistratura promovió la propaganda de sus currículum, los exhibió popularmente, y después de eso se procedió a la elección popular, y de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvo cada uno, se formaron las listas de varones y de mujeres, respetando además las diversidades de origen en Bolivia, y fueron armando los tribunales así: un varón a una mujer, y con los diferentes orígenes. Se sentaron todos en los tribunales superiores, y ahí quedaron, tratando de asimilarse a lo que era el Poder Judicial, sin lograr modificar la estructura corporativa del Poder Judicial, que es corporativa en todos lados, no solo en Argentina.
Y si bien la elección promueve a los jueces por un periodo de 6 años, lo que es interesante, porque digamos, después de eso hay como una especie de rendición de cuentas, porque uno puede apreciar en 6 años cuál es una gestión, no lograron superar los problemas de acceso a la justicia, que son tan graves allí como acá, y no lograron superar el problema de lentitud, porque la justicia es lenta en todos lados. Y estos son problemas estructurales más gruesos, más complicados, y que no se solucionan con una elección popular de jueces. Ni siquiera se solucionan desde el ámbito de la Constitución específica, porque en las líneas generales que una Constitución, me parece a mí, puede brindar, pueden dar lugar, puede servir para un barrido y para un limpiado. Y ahí está el peligro, en cómo las vamos a usar después, me parece. Entre nosotros, cuando se hablaba de poder ejecutivo y poder legislativo, todos los foros reclamaban mayor participación ciudadana. La revocatoria, el plebiscito, la audiencia pública, todo lo que está en algunas constituciones. En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires están todas estas posibilidades y así nos va. Toda esta participación ciudadana, una amiga mía me decía, imagínate, voy a ir a la asamblea del consorcio, a la reunión de consorcio, a la asamblea del barrio, a la asamblea del gremio, a la reunión de padres del colegio, bueno, ¿cuándo voy a vivir? ¿No? ¿Y esto qué va a pasar? ¿Quiénes van a tener tiempo para eso? No lo que tienen que ir a trabajar 8 horas por día. Así que pensemos en las iniciativas populares, pensemos en cómo se viabiliza eso para que sea realmente efectivo. Ya lo tenemos y no lo podemos usar. Las audiencias públicas para el subte en la Ciudad de Buenos Aires, ya sabemos cómo han resultado. Las audiencias para el gas, las audiencias para la luz, bueno. Y entonces yo digo, bueno, y en el Poder Judicial, ¿cuál sería la mayor participación ciudadana? El juicio por jurados, naturalmente. Y entonces salen a decirnos, bueno, pero el juicio por jurados es muy caro, es muy caro. Es caro. Hay que pagar los sueldos de esa gente que está allí, que no está trabajando, es difícil convocarlo. Sí, es caro, pero no justifica que tengamos una justicia que nos cueste un poco. A mí me parece que lo vale. El juicio por jurados es peligroso porque a los jurados los medios masivos de comunicación los pueden convencer de cualquier cosa. A los jueces también. Y esto no lo digo yo, lo acaba de decir Rosati en página 12. Pero además es de perogrullo. Los diarios los leemos todos. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cómo tendríamos que avanzar sobre esto? Bueno, pues tendríamos que tener el control, de evitar el monopolio de los medios masivos de comunicación. Para el Poder Judicial y para todo. No podemos afrontar, no tiene caso afrontar una reforma estructural del Poder Judicial si no vamos a poder contar con medios de comunicación que puedan brindar una construcción de sentido diferente a la que brindan los medios poderosos hoy. Tenemos que poder ser dueños de brindar otra construcción de sentido. Independientemente de eso, yo le veo una ventaja fundamental, que para mí es la ventaja definitiva del juicio por jurados. Los abogados no van a poder hablar como los libros, porque al jurado no le van a poder hablar como escriben. Y esto es muy bueno porque el mayor problema, me parece a mí, y les pregunto, se los dejo, el mayor problema de acceso a la justicia es el lenguaje. Para mí claramente es el lenguaje. Y no solamente porque el lenguaje es críptico y es para iniciados, que es cierto, facilita la comunicación entre nosotros. Yo te digo a vos error de prohibición y no tengo nada más que decirte. Le digo, vale. A usted le tendría que explicar largamente a lo mejor qué sería esto de creer que estoy en posibilidad de hacer algo que en realidad no estoy en posibilidad, y entonces esto
este error me libera a lo mejor de responsabilidad, ¿no? Pero cuando los abogados tengan que explicar estas teorías, como lo hace Zaffaroni claramente cada vez que abre la boca, en ese lenguaje accesible a todos, entonces todos vamos a entender de qué va el expediente. Y entonces vamos a poder saber de qué va la cosa. Entre tanto, y esto nada más que para terminar y por el gusto de decirlo, la Corte Suprema, que produjo ahora una especie de escisión entre sus miembros, le pide, 3 miembros de la Corte, al actual presidente de la Corte que publique la agenda. ¿Saben qué es esto? En realidad, ahí está el poder. La agenda de los jueces es el poder. Porque la agenda de los jueces colgada en Internet nos da previsibilidad sobre lo que van a resolver a futuro, no sobre qué van a resolver en cada causa, sino qué causa les toca resolver. Nos da la imposibilidad de evitar que se interpongan los pedidos que transcurren en las antesalas para que una causa salga primero que otra. Nos da la posibilidad de saber cuánto está pendiente. Nos da la posibilidad de saber cuánto se trabaja en cada organismo judicial. Nos da la posibilidad de saber si tenemos necesidad de cambiar esa estructura o no cambiarla, si esa estructura es viable para el servicio de justicia que le estamos exigiendo o no, y si tenemos que cambiar a lo mejor el sistema de trabajo, porque si no podemos dar respuesta a la demanda, probablemente no sea un problema de aumentar y triplicar y cuadruplicar la cantidad de organismos judiciales o de agentes judiciales. A lo mejor hay que cambiar el sistema de trabajo y todos vamos a juicio oral y solucionemos todo. Bueno, solucionemos nada, avancemos. Estas son más o menos las charlas que han surgido a partir de estos foros Camino de una nueva Constitución. No estamos todavía en un nivel de plantear soluciones institucionales concretas. Estamos debatiendo. Sin embargo, a mí me parece que este es el camino, porque cuando pensemos en un cambio institucional, y entre nosotros esto es un cambio constitucional, tenemos que contar con 2/3 de consenso para poder avanzar. Y 2/3 de consenso significa la obligatoriedad de aliarnos, no precisamente con todos nuestros amigos. Y si no tenemos más o menos en claro hacia dónde vamos y para qué vamos, corremos el riesgo de que entren por la ventana planteos que seguramente estarán mucho más estructurados y más resueltos en otras fuerzas y en otras tendencias políticas. Así que me parece que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es salir a convocar a todos a pensar estos temas y a explicar por qué sería bueno algo y no lo otro. Digamos, salir a militar la reforma institucional. Gracias. Buenas tardes, así es, como dice Malala, esta es una buena oportunidad para ir calentando motores para el año que viene. No es, creemos que es una oportunidad inédita de comenzar a hacerlo en la Casa de los Trabajadores y sobre todo con un tema que ha afectado, creo que está afectando gravemente el sistema democrático, la garantía para la vida y la integridad física, la situación del Poder Judicial en Argentina y en toda la región. No es un problema en Argentina, aunque en los últimos años esto se ha agravado. La tradición, básicamente la cultura liberal, que en nuestro país siempre fue una cultura conservadora y autoritaria, ha planteado en general el problema del Poder Judicial alrededor de 2 ejes. Uno, que lo escuchamos prácticamente cotidiana, la demanda republicana de la independencia judicial, como que si los únicos problemas del Poder Judicial fuera la independencia del Poder Judicial, como una amenaza permanente que han pensado los liberales de
los jueces por parte del Poder Ejecutivo y por otro lado la reducción por parte de esta tradición liberal autoritaria del Poder Judicial como un servicio de justicia, como el servicio de correo, como el servicio de transporte, ¿sí? Rebajando la calidad y la naturaleza política de gobierno del poder de los jueces en un país. Por supuesto que la independencia judicial es un grave problema en la región. En los últimos años, desde el 2015 a esta parte, jueces, fiscales, jueces mujeres, varones fueron amenazados, presionados, destituidos, suspendidos por sus fallos en materia de tarifas, por sus fallos en materia de amparo, por sus fallos en materia de garantías judiciales. Por supuesto no negamos esos problemas, existen, pero creo que tenemos en ese terreno herramientas históricas. Argentina es un país bastante sensible a la arbitrariedad, por lo menos en los últimos 30 años hemos creado un sentido común para constituir anticuerpos que pueden defender mínimamente la institucionalidad y los derechos humanos a través del sistema de justicia. Lo hemos hecho, hemos condenado a los perpetradores de los crímenes más graves que se cometieron en el país con jueces nacionales, sin tener jueces internacionales ni tribunales de otros países. Creo que este no es el problema, que hace tiempo estamos desenfocados en relación con los problemas del Poder Judicial. El problema no es la independencia, el problema no es tanto la independencia como la pregunta: ¿por qué los jueces pierden tan fácilmente la independencia? Es decir, ¿qué problemas hay en las estructuras judiciales para que los jueces tan rápidamente claudiquen frente a las presiones del Poder Ejecutivo, presionen a las presiones internacionales, etcétera? Ahí ya aparece cuando nos planteamos esta pregunta: ¿por qué los jueces? Y creo que es una pregunta que se planteó y se insinuó. Justicia Legítima fue parte de instalar esta pregunta en la sociedad. ¿Qué pasa en la justicia que tan fácilmente, por ejemplo, Justicia Legítima aparece coyunturalmente cuando 3 jueces que no conocía a nadie, que no eligió a nadie, declaró la inconstitucionalidad de una de las leyes más debatidas en el país, que, como hace referencia a Malala, fue, para mi juicio personal, tan importante como una reforma agraria, que es la democratización del monopolio del pensamiento, la monopolización, es decir, una crítica, un reparto del poder simbólico. Bueno, ese problema nos sacudió, porque siempre pensamos, cuando en otras épocas democráticas, que era importante que un juez declare la inconstitucionalidad de una ley que puede afectar un derecho, pero nunca pensamos que cualquier juez, y enfrentamos por primera vez que cualquier juez desconocido puede declarar la inconstitucionalidad o hacer caer la vigencia de una ley ampliamente democrática y que importa la extensión de los derechos a grandes masas de la población. Eso nos hizo pensar que en los últimos 30 años hay un problema enterrado, un problema olvidado que tenemos que rescatar, que son las estructuras judiciales y de dónde venimos. El sistema judicial argentino, como en parte en América Latina, copió lo peor de las tradiciones colonialistas europeas. De Estados Unidos incorporamos la idea de que el Poder Judicial, la Corte Suprema, es un tribunal contramayoritario, que está allí para dividir la República y reservándose el poder de evitar los excesos democráticos, los excesos de las demandas plebeyas por una mayor participación en el reparto de la riqueza, como se mencionó, en el reparto, una mayor extensión de la autonomía personal o en los derechos colectivos. De los europeos incorporamos el modelo francés, que hace del Poder Judicial una institución jerárquica, vertical, y de los modelos españoles, los juicios secretos, sin audiencia pública. De hecho, por ejemplo, una de las sentencias más graves en América Latina, que fue muy criticada, fue la sentencia que condena a Lula. Es decir, todos denunciamos esta situación, se denunció internacionalmente, pero muy poco se habló que esa sentencia es una sentencia de escritorio. No hubo ni juicio público ni debate oral. Fue un fallo como la Conmebol, es decir, de escritorio. Nadie nos enteramos de esa sentencia porque las declaraciones de Lula son declaraciones indagatorias en una oficina al margen de cualquier proceso democrático, público, no solamente sin jurado, sin las características esenciales de cualquier proceso judicial. En Argentina pasa algo parecido. Cuando los jueces en Argentina no hay cosa más bizarra que cuando un juez federal argentino va a otro país, sobre todo a Estados Unidos o Europa, a buscar investigación y prueba de un delito. Es decir,
Eso no existe en ninguna parte del mundo, es decir, la pérdida de independencia judicial de jueces que investigan y al mismo tiempo juzgan, eso es un asunto del pasado. Es decir, por no mencionar la situación particular de esa asociación entre leyes secretas, servicios de información y de inteligencia y jueces federales, que recuerden que el año 2015 empieza como año electoral una denuncia a la expresidenta por ser cómplice de haber cometido el homicidio de un fiscal, con lo que eso produjo como un antecedente que después se va a agravar con la situación de Brasil. De modo que, y además nosotros incorporamos, con la tradición oligárquica y conservadora de nuestro país, incorporamos, no solamente copiamos de tradiciones jurídicas europeas y etnocentristas los modelos de esos países, sino también le incorporamos cuestiones propias, como es impedir el jurado, considerar que el jurado, como dice Mabrada, no puede participar en las decisiones porque no sabe, porque no está a la altura de una decisión judicial. Por cierto que las reformas no alcanza a compensar únicamente en el jurado, en los mandatos revocables, en terminar con los cargos vitalicios, es decir, es un conjunto de reformas, es decir, ninguna solución unilateral va a resolver el problema de la democratización de justicia. Pero quiero remarcar dos ejes fundamentales, es decir, que hoy el Poder Judicial en América Latina es una amenaza a la democracia, es decir, así con todas las letras, aunque pueda parecer duro, hoy el sistema judicial de la Argentina y el sistema judicial en toda la región, en lugar de ser la salvaguarda de los derechos de la población, constituye una amenaza al sistema democrático, con persecución de opositores, por un lado, con la persecución de colectivos de opositores políticos, de opositores sociales, etc. Pero por otro lado también es una grave amenaza a los sistemas de derechos más elementales. Hoy, así las estructuras verticales, con juicios escritos, para todo el derecho, impiden que hoy el sistema judicial pueda ser un límite al abuso y a la arbitrariedad y sobre todo, por ejemplo, dudo que estas estructuras judiciales puedan contener fuertemente estos avances de un punitivismo extremo a través de resoluciones que se toman en un escritorio, un balazo que sale de un escritorio desconocido del Ministerio de Seguridad como un anexo que habilita lo que está prohibido por todas las leyes del país y el sistema interamericano de derechos humanos, que es la pena de muerte pública en la calle. De modo que desde la usina creemos que desde la usina el pensamiento nacional popular, de justicia legítima, y de otras organizaciones nacionales vinculadas con la disciplina del derecho, creemos que lo más urgente es repensar el problema judicial. Es decir, hemos pensado en estos 30 años de democracia mejorar la calidad del Poder Ejecutivo, hemos pensado en mejorar el sistema parlamentario, pero siempre nos hemos olvidado del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial sigue siendo tan oscuro como lo era. Es decir, piensen ustedes que el problema, que las demandas republicanas son anteriores a la democracia. Tenemos jueces vitalicios, una Corte Suprema en la cual cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, procesos que son escritos, procesos que no son públicos, de modo que todo este panorama hace necesario para el año que viene tomar un programa de reforma que tenemos que repensar entre todas las organizaciones populares y fundamentalmente también los sindicatos, la política, los profesores, en tomar este programa de reforma judicial como una bandera y salir con este programa a discutir con los candidatos a las próximas elecciones. Porque esta resolución del Ministerio de Seguridad que habilita la pena de muerte en Argentina, con este Poder Judicial, este modelo, esta estructura tecno-burocrática, oscura de Poder Judicial, bueno, no es una institución que le pueda poner un límite a estas amenazas a la vida. América Latina es un hervidero, somos el continente que más se mata. En Brasil todos los años explota una bomba atómica como Hiroshima, de homicidios dolosos, de
población de jóvenes vulnerables. Esta resolución del Ministerio del Interior también va a producir, como llamaba Walsh, a lo que nosotros hoy llamamos gatillo fácil. Walsh en la década del 70 lo llamaba el gatillo alegre. Sí. México habilitó el gatillo alegre para militar, los liberales de México, cuando habilitaron hace una década, un poco más de una década, el gatillo alegre. Hoy tienen 200.000 muertos y 30.000 desaparecidos. Eso no queremos para nuestro país. Creemos que tenemos las herramientas prácticas, históricas y culturales para defendernos, pero no lo vamos a poder lograr si no producimos una transformación en el Poder Judicial, y eso va de la mano de la democratización. Será el jurado, serán los mandatos revocables, será un tribunal constitucional o un conjunto de soluciones de esa naturaleza. Así que bueno, esperamos que esto sea el puntapié inicial para futuras discusiones y tener por primera vez un Poder Judicial republicano, pero también democrático. Muchas gracias. De esto, pero acá han salido varias cosas. Hoy en la sesión de diputados, antes de arrancar, una sesión que la verdad es que es lamentable porque hemos seguido con las claudicaciones éticas de este Parlamento que está frisado. Casi no hay sesiones ordinarias, lo que manda la Constitución, todas son sesiones especiales. Que también dentro de los tecnicismos, como decía, eso quiere decir que el temario lo construye, la mayoría, en este caso, la comanda el oficialismo. Pero hoy se dio una discusión antes de empezar, porque esto que se decía de los presos políticos, los presos de conciencia, tenemos la situación de que un diputado no integra nuestro cuerpo con un desafuero exprés, mientras que hay otra diputada del oficialismo que sí está sentada. Casos, me gusta hablar siempre con nombres y apellidos, caso debido, del cual fui firme adversaria mientras fuimos gobierno. Pero las condiciones en que fue detenido son escandalosas. Un miércoles antes de las elecciones decretan un fallo y el viernes llevan preso a un subsecretario y una semana después se votaba el desafuero en una sesión especial. Estaban pendientes los recursos de apelación, yo concurría a los juzgados, en uno me permitieron acceder al expediente, lo que se podía en menos de 6-7 horas pudimos estar, me acompañan 2 de mis asesores, era un contenedor de pruebas que había, no contra debido, porque no era contra debido, sino acumulado, eso que producís pruebas para que parezca que haces algo. Y la otra, en el juzgado de Bonadío, directamente me negaron el acceso a los expedientes, pese a que nos pedía que votemos el desafuero. Tiempo después saltaron que los peritos eran truchos, que se copió del Rincón del Vago chileno, la doctrina Irurzún cayó, fue reconocida su falta de parcialidad en todos estos temas. Y sin embargo ahí, y está preso no por corrupción, ustedes lo deben tener más claro que yo, por obstrucción a la justicia, que es la forma de violar o garantizar estas prisiones preventivas que se tornan selectivas. Sos opositor, marche preso. Sos oficialista como Aida Ayala, que fue funcionaria de muy alto rango, desde abril, bueno, acá está capaz que el doctor Aguad, creo que desde abril están los pedidos de desafuero, casos que pueden ser parecidos, distintos, pero lo importante es el tratamiento interno de la Cámara. Así que eso también muestra mucho de, y también un silencio del Poder Judicial, actuando de distintas maneras. Yo no he visto que los jueces que pidieron el desafuero de Aida Ayala se levanten con vehemencia y acudan a los medios pidiendo el cumplimiento de sus fallos. Todas esas selectividades que terminan con determinados sectores políticos presos. Pero también atrás de eso hay otro tema que tiene que ver con la crisis del Poder Judicial, que es que este tema de las prisiones preventivas, acá pudimos discutir porque estábamos hablando de 2 diputados, y de que en una Cámara tiene un criterio para los opositores en diputados, otro para los oficialistas, y después tenemos la Cámara del Senado, que con mayor racionalidad te pide que tengas algún grado de firmeza a la sentencia para que no pase lo que nos está pasando a un diputado. Pero lo que no se dice es que esas prisiones preventivas están reñidas con todo el derecho. Las cárceles están llenas de los sectores más pobres, más vulnerables, mayoritariamente mujeres y jóvenes, que la verdad es que siguen sin tener
dentro del Poder Judicial, resguardo eso que nos enseñaron de las garantías constitucionales, el derecho a defensa, todo. Así que bueno, y desde recordándolo, escuchándolo, me hervía la sangre porque pensaba en todo lo que pasó hoy, y la verdad es que el Poder Judicial ha reproducido y ha garantizado que estas cosas sigan pasando, y no es un cuestionamiento personal, sino que esta crisis sistémica del Poder Judicial también tiene que ver con una crisis más profunda de la democracia, me animo a decir, y que o la reformulamos y resolvemos los problemas de la democracia como más democracia, como el señor Alfonsín, o vamos a tener problemas muy graves porque los índices de confianza en la democracia empiezan a decaer pronunciadamente en América Latina. Y algunos explican resultados como el de Bolsonaro, en esas deficiencias de la calidad democrática. Recién cuando presentaban decía que tenemos poco tiempo y tenemos que irnos, porque viene un espectáculo musical, el doctor se atrevió a decir, ¿y por qué no cantamos nosotros? Bueno, yo voy a cantar una canción que la cantamos, ayer hubo una marcha muy grande, veo mucha gente acá que nos ha acompañado por el tema, estallamos de nuevo el movimiento de mujeres y el feminismo por el fallo abyecto, injusto, inmoral, calificativo que querramos ponerle, en el caso de Lucía Pérez. Pero lo grave fue que esa marcha que por fin fue a tribunales, y de tribunales hasta casi cerca del obelisco, veníamos cantando, y no solo el nombre de Lucía Pérez, era Araceli Fuelles, eran tantas, eran Micaelas, eran nombres, víctimas, mujeres, que tienen incluso soluciones distintas, porque hay casos que han habido fallos incompletos, casos de Araceli Fuelles, y se detuvieron, no sé, bueno, yo hablo de los casos por ahí dando, por supuesto que conocen, pero en general son pibas, jóvenes, muertas violentamente y generalmente con situaciones de violencia que implican, además de violencia letal, violencia sexual. Y en cada caso nosotros nos encontramos con que ese Poder Judicial, que es misógino, que es machista, que es elitista, endogámico, yo me suelo animar a decir, hay como una tendencia a, no sé, bueno, entra en el hijo, la esposa, el amante, entra todo el mundo, digamos. También, y eso permite todas estas situaciones de agresión, pero que eso no es, en eso yo coincido con Rita Segatón, esto no es, son fenómenos aislados, sino que hay cuestiones planificadas y tienen que ver con poder desnudar esto otro, que es el poder real. Vengo de México con una alegría enorme, saludando la asunción no solo de López Obrador, sino de un pueblo mexicano que ha resuelto pelearle al neoliberalismo. Y dentro de las cosas, bueno, capaz que algunos la vieron, a mí me llamó mucho la atención cómo planteaban la necesidad de la separación del poder económico del Estado. No solo la separación de la Iglesia del Estado, que ellos la tienen más clara porque ni siquiera usan la palabra juramentar para el acto de asunción presidencial, sino que hablan de protesto, hasta en eso, pero es lo que tenemos que discutir nosotros, y ahí entran los repartos constitucionales, porque claramente el Poder Judicial hoy es un problema para la democracia, junto con el poder mediático que no tiene regulación. Seguimos todavía defendiendo la libertad de expresión con las concepciones del liberalismo primero, y la verdad es que acá estamos hablando de empresas que en nombre de la libertad de prensa están condicionando y son factores condicionantes de la democracia. Y esos dos mismos sectores, Poder Judicial y Poder Mediático, las mujeres y el feminismo los padecemos de modo cotidiano, sea que absuelven licenciosamente a nuestros asesinos y violadores, y también cuando hay condenas. Porque hay casos, el caso de Araceli Fuelles, el caso de Melina Romero, el caso de nuestra compañera del movimiento Evita, Micaela García, que son clásicos. En el caso de ellas hubo condenas, pero condenas insuficientes, porque generalmente condenás a uno, condenás a dos, y quedan otros excluidos. Pero el clásico de todos es que se pone a cada una de ellas en el banquillo de los acusados, aún después de muerta, aún después de violada, y ese show mediático que lo permite la justicia, que lo consiente la justicia, donde se vuelven a discutir si cuáles eran nuestras conductas sexuales, si consumíamos drogas, si usábamos polleras cortas, si con quién nos juntábamos, si estábamos rateadas,
Sí, todo eso, ese factor moralista que siempre está sobre la mujer y nunca sobre los hombres, tienen esos factores disciplinantes de un sistema que usa esa violencia terrible para disciplinarnos, no solo en el juzgamiento de esos casos, sino como ese mensaje y esa pedagogía de la crueldad que se utiliza, pero no solo para disciplinar a las mujeres, sino que se utiliza como un modelo de disciplinamiento social. Hay que entender que estamos en una etapa de un tránsito, también lo dice Rita, ese tránsito del patriarcado de baja intensidad, ella lo habla comunitario, frente al patriarcado de alta densidad, frente a esta etapa del capitalismo universal, globalizado y sobre todo financiarizado, que ha destruido el estado de bienestar, que ha destruido el capitalismo industrialista originario, digamos, de los padres cuando escuchaba que hablaba de los padres fundadores de Estados Unidos y todo eso, ese capitalismo tampoco ya no existe más, ni siquiera en los papeles. Y bueno, entonces me parece que si no entendemos ese proceso de... ese proceso, no hay forma de resolver. Nosotras cantábamos ayer, después de cantar cada nombre y gritar presente, decíamos, las pibas que no cuidaste van a volver. Y sí, señor, fiscales y jueces al paredón. Y la verdad es que en algunos casos es paredón, en otros casos será destitución, pero sobre todo en la explicación de estos mecanismos globales sobre los cuales operan para generarnos disciplinamientos sociales. Nadie, esa primer violencia que se ejerce sobre las mujeres, cada fallo absurdo en materia de femicidios o violaciones, cada vez que confunden que la violación no es por un problema de que tenía un exceso de líbido, un exceso de apetito sexual, si no se entiende que hay un abuso de poder que se ejerce sobre nuestros cuerpos como territorios, no estamos entendiendo la complejidad del fenómeno a combatir, y por eso siempre el Poder Judicial va a quedar insuficiente. Yo creo que el feminismo, además de desnudar esos entramados y desnudar esa otra parte que generalmente en la Constitución está en la parte dogmática, limitar el poder, lo decía recién muy bien él, el tipo de repartos, cómo es el reparto entre el capital y el trabajo, sobre todo en esta nueva etapa del desarrollo, la cuarta oleada de revolución tecnológica, que si no la trabajamos y no la abordamos realmente nos va a dejar a todos sin trabajos. Pero sacando eso, es este feminismo el que nos hemos tenido que deconstruir, repensar y buscar nuevas formas, porque cuestionamos, así como cuestionamos, también vamos pensando. En lo inmediato planteamos que los jueces tienen tienen que haber tribunales mixtos mientras logramos la paridad. Paridad, te escuchaba Malala cuando decía el tema de la paridad en la justicia. Nosotros desde el año 94 está el mandato de la paridad política y legislativa. Recién este año sacamos la ley de paridad que se va a ejecutar con mucha suerte el año que viene y la sacamos entre gallos y medianoche. Dice que había un amplio consenso de que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres para ocupar los cargos políticos, los cargos judiciales, pero sin embargo no se pueden. Y entonces vamos generando también estas críticas, que algunas se pueden ejecutar ahora o mediante el un convenio mayor como es la reforma de la Constitución. Coincidimos con el tema de terminar con el carácter vitalicio de los cargos. Creemos que los juicios por jurados pueden ser un camino, y no es que sean caros, porque en realidad esta justicia es más cara porque te dejó, por ejemplo, hay 50 familias, tomadas por la revista Formet, que tienen $70.000 millones de dólares en el exterior en sus grupos empresarios. Eso es evasión en la cuenta offshore. Eso se le pasó a la justicia, digamos. No tuvo un mecanismo para controlar 70.000 millones de dólares y estamos por pedirle al fondo 50.000 millones de dólares que va a hipotecar la generación de nuestros hijos, nietos. Y nosotros tenemos un fuerte cuestionamiento y vamos desarmando a medida que vamos tratando de avanzar en nuestros planteos feministas estas cuestiones. Yo creo que el juicio por jurado sale más barato que dejar con este Poder Judicial que se nos lleven 70.000 millones de dólares. El juicio por jurado tiene una cuestión que nosotras la demandamos, pero también alguna vez tangencialmente discutimos cómo se financia. Y esto es lo mismo que la jubilación del ama de casa, que nos dio Néstor Kirchner y fue un reconocimiento histórico a ese valor del trabajo que se hace de la economía del cuidado doméstico, como lo quieran llamar. Pero empezábamos a discutir, hasta que vino el cambio de gobierno,
cómo se financiaba, porque tampoco era justo que sea solo el aporte estatal o de los que estaban en actividad o ese pedacito de las moratorias. Y empezamos a discutir que tenían que ser los patrones, los empresarios, los que tenían que colaborar, porque son los que se benefician directamente de ese trabajo que hacemos las mujeres. Hoy esa discusión no se puede dar. Con los juicios por jurado también. Si vos estás trabajando y te toca ir, no tiene por qué ser el Estado que te compense. Tendrá que ser, tiene que ser una carga pública para el sector donde trabajás. Y sí, bueno, y algunos casos que sean trabajos más precarios o esas cosas se podrá discutir. Yo no creo que el costo, esto pasa como con el aborto. Nos decían que no al tema del aborto por el costo que iba a significar esa gran cantidad de abortos que se hablaban, más o menos 500.000 abortos por año legalizados. Y le decíamos, no, sale mucho más caro, porque cuando es ilegal vos terminás atendido en terapia intensiva, con toda la complejidad que implica el uso de cama, que darle misoprostol, hacerle un seguimiento, es mucho más barato. Cuando nos hablan del costo es porque en realidad por ese lado tenemos que ir. Quiere decir que no les gusta lo que estamos queriendo hacer. Otra forma que aportó el tema del feminismo, que yo creo que también hay que buscar la manera. Nosotros en el feminismo, cuando nos vamos a la Asamblea Feminista o a los encuentros nacionales de mujeres, cada mujer es una persona, es una opinión. Yo puedo ser diputada nacional, integro una organización que puede poner 70, 100.000 personas en las calles. Pero cuando voy a una asamblea feminista, mi opinión vale lo mismo que la piba del colegio secundario que vino con 2 amigas. Ese es un cambio radical de las prácticas, que nosotros nos vamos animando, no sé, cambian los criterios de representación que vienen establecidos. No me animo a pensar cómo se va a formular eso en una constitución. Lo que sí sé es que nosotros con eso encontramos un camino que nos permitió transformarnos desde los guetos feministas a una marea verde y a transformar en un sujeto social que viene a pedir estos cambios. Creo que lo que tenemos que hacer es animarnos a pensar con cabeza propia las soluciones. Creo que eso es, me parece que es más, creo que la experiencia que hemos acumulado nosotros con las participaciones en la Argentina nos pueden llevar a tener tal vez soluciones inéditas y que no sean caminos que no se han transitado. Pero nos perdimos una oportunidad con el Bicentenario, tendríamos que haber hecho, bajo la impronta de un gobierno de otras características, un proceso de reforma de la Constitución. Ese fue un error histórico, que ahora nos va a costar mucho poder subsanarlo. Me quería quedar con esto del disciplinamiento, el tema de la pedagogía de la crueldad, que son síntomas donde el patriarcado se junta con este sector. El patriarcado existió siempre, la violencia contra la mujer y el sometimiento existió siempre, solo que hoy tienen un plus mucho más grave, porque eso que se está ejerciendo sobre nosotros no son casos aislados. Es más, cuando la justicia va y condena, trata incluso de individualizar lo que son y de esa manera despolitizan, deshistorizan y se pierde la complejidad del fenómeno de esa violencia. Si nosotros no conseguimos combatir esa unidad del patriarcado con el capitalismo, con la etapa actual que se encuentra, la verdad es que vamos a poder seguir, tendremos casos de jueces que nos hacen mejores sentencias, otros que son peores. Necesitamos combatir la raíz del problema. Y para eso se necesita el cambio de la Constitución. Terminar con la minorización de las mujeres. El ejemplo de nuestra Constitución es el más claro de minorización. Somos una facultad del Congreso de la Nación. Los derechos de las mujeres están consagrados en el artículo 75, inciso 23, cuando te manda tomar medidas de acción positiva. Después somos una cláusula, la segunda de la Constitución, que te dice que no se pueden tomar medidas, luego de la reforma a la Constitución, que empeoren la representación política que ya teníamos. Se estaba defendiendo la ley de cupo, que fue previa a la reforma a la Constitución. Así que somos una facultad del Congreso, y después el artículo 37, que mandaba en el 94 sacar medidas de acción política positiva, y recién en el 2017 logramos la paridad legislativa. Entonces le decía, si no cambiamos de cuajo toda la primer parte, la parte dogmática, la parte donde realmente están explicitados los derechos, los objetivos, las libertades, no solo las garantías individuales, sino también los planteos colectivos, la organización del poder después se puede mejorar, pero no va a ser con el cambio de formas. Podremos tener juicio por jurado, por un montón de cuestiones, pero si no atacamos esa alianza espuria del patriarcado y el capitalismo que se cobra nuestras vidas y todo lo que se mueva de sus líneas, de su lineamiento, porque las imposiciones, los castigos sobre las mujeres son la primera forma.
esos mandatos patriarcales y esas masculinidades malentendidas también afectan a los hombres, también afectan a todos los otros sectores. Tal vez la forma más cruda se ejerce sobre las mujeres. Así que tenemos que cambiar, si vamos a pensar en la reforma del Poder Judicial, tenemos que pensar primero que nada en esos repartos, porque conforme esos repartos liminares de derechos, garantías, es donde después veremos cuál es la mejor forma de estructurar tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo, como el Judicial. Y para terminar, nosotros seguimos creyendo en la necesidad de que donde hay una necesidad hay un derecho, de que los derechos no pueden ser sometidos ni al mercado, ni ser un costo de una prestación estatal. Creemos que eso tiene que estar vinculado, no solo como artículos concretos dentro del catálogo de derechos, sino desde el preámbulo. Y es lo que me parece que tenemos que empezar a pensar. Queremos un preámbulo, no digo que vayan a poner la palabra representantes en versión masculina, femenina, o con la famosa E que tanto odia la RAI y el patriarcado, pero sí tenemos que estar los derechos de las mujeres, la paridad de género en todos los órdenes de nuestras vidas y en todos los repartos, tiene que estar en el preámbulo. Y como nos enseñó Evita, que los derechos de las mujeres no se realizan solo, sino en conjunto con los derechos de los trabajadores, los descamisados, los cabecitas negras, también tiene que estar allí el concepto de justicia social. Si nosotros no podemos cambiar desde el preámbulo esa concepción, mal vamos a poder organizar sistemas de poderes democráticos, menos democráticos, pero la institucionalidad no se va a poder cambiar si no damos ese debate de cara a la sociedad. Así que yo les dejo esa inquietud, les dejo las herramientas del feminismo, que nos animamos a repensar todo de nuevo y a que no quede nada en pie, no dar por supuesto ningún hecho y construir todos juntos, no una mayoría parlamentaria, porque la verdad es que la perdimos, fue en el Bicentenario, y esperemos que no sean los hijos de esa generación del Bicentenario los que hagan realidad estas modificaciones. Un día le digo a mi hija, hijo, peleamos, dimos todas las peleas, y bueno, pero lamentablemente, bueno, estamos dejando un país con deuda, con menos derechos, con retrocesos. Me dicen, mamá, arreglen ustedes esto. Así que, si no queremos dejarles a nuestros hijos este problema, pensemos con cabeza propia y vamos a poder encontrar una constitución donde tenga, ojalá que en el preámbulo tenga, yo sueño, que se pueda incluir eso, lo del amor y la igualdad, junto con la paridad de género y la justicia social. Cambiamos eso y va a ser más fácil discutirlo de abajo. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Ante todo, bueno, nos vamos a referir al Poder Judicial, pero referirnos al Poder Judicial solo sin tener en cuenta a qué se debe todo. No voy a insistir en lo que se ha hablado en la mesa, ya es suficiente. Tenemos presos políticos en todas esas cosas, en milagros, todo ese tipo de cosas, ya sabemos todas esas aberraciones. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿a qué obedece todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando no es que se perdió una elección. Lo que está pasando es que cambió el poder en el mundo y hoy el mundo está manejado por corporaciones transnacionales que ejercitan un totalitarismo financiero, avanzan con un totalitarismo financiero que se esconde detrás de una ideología que se llama neoliberalismo, pero eso es la ideología, la máscara. Atrás de eso lo que hay es un totalitarismo financiero manejado por CEOs que están en el hemisferio norte y que tiene sus virreyes o sus procónsules en el sur, y el medio de imponerse este totalitarismo financiero es el endeudamiento de los países. Hay un tardo colonialismo, un colonialismo avanzado, no es el mismo colonialismo de antes, hoy nadie ejerce el colonialismo, no viene Juan de Garay a enterrar el pendón en la Plaza de Mayo, ni baja a Hereford con los soldados y le tiramos aceite caliente, no, hoy no se endeudan y se terminó el problema. Bueno, y esto que tenemos es una banda, un equipo, que se ha dedicado a endeudarnos. Bueno, lo han hecho, listo. El mal está hecho, es decir, nos someten al norte de esa manera. La grieta norte-sur es la única grieta real que existe y nuestra polarización es directamente soberanía o colonialismo. Que nos quede eso claro. En este contexto, bueno, pasan muchas cosas, entre otras muchas cosas que pasan. Creo que nunca hemos... Este no es el peor momento de nuestra historia, por cierto, pero sí es el más anómico.
en el sentido de que la gente está desconcertada. La anomia, la crisis del Estado de Derecho no es una cuestión de abogados ya, es una cuestión que se siente en la calle, pues es como algo que se desarma y que, bueno, ¿para dónde vamos? Esa sensación de desconcierto, esa angustia que provoca el desconcierto, esa anomia, sí, creo que no hay otro periodo en nuestra historia en que hayamos estado tan anómicos como este. Creo, no sé, yo no viví la época del 30, cuando el radicalismo empezó a entrar en componenda con los conservadores, no viví esa época, pero de lo que recuerdo y lo que puedo entender históricamente, ¿no? En cuanto a pérdida de normas, en cuanto a esta crisis del Estado de Derecho que nos han provocado, esta demolición del Estado de Derecho que han producido en 2 años, realmente sí, creo que repercute en nuestro pueblo con una sensación de pérdida de normas. Es indispensable pensar en una renormatización, es necesario, quizá como salud mental del pueblo incluso, como actitud existencial de nuestra ciudadanía, ¿no? Pero si me ciño al Poder Judicial, cuidado, he escuchado hablar demasiado de la rama penal. Cuidado, el Poder Judicial no se agota en la rama penal, ni mucho menos. Ojo, esta es la más publicitada, la que sale en el diario. Todos confiamos en el jurado, yo no confío nada en el jurado, que va a ser todo igual. No. Cuidado, hay justicia laboral, hay justicia mercantil, civil, contencioso administrativa, tributaria, previsional, ojo. Estamos hablando de todos los jueces y del Poder Judicial como estructura que abarca todo eso. Cuidado con la metida de pata en cualquier otra causa, puede también causarle poco menos que la muerte a alguien. No. Tenemos que tener garantías en todos los jueces, de todas las ramas jurídicas. Bien, ¿qué es lo que está pasando? En la última semana hay 2 hechos que contribuyen más a aumentar la anomia, ¿no? A ver cómo se nos viene abajo el Estado de Derecho. Bueno, las instrucciones ilícitas, que ya las conocemos todos, la policía para que mate, no la voy a calificar para no utilizar términos escatológicos. Y después la sentencia de la Corte Suprema que da vuelta al 2x1. Qué bien, qué lindo. Me alegro mucho políticamente que lo dé vuelta ese absurdo, sí. Pero si miro los argumentos, pobre, qué desastre. Nuestra Corte Suprema ha aplicado retroactivamente una ley más gravosa. Eso no lo hizo ni Mussolini, lo hacía Hitler. Sí, porque la ley del Congreso, supuestamente interpretativa, el Congreso no interpreta leyes, las leyes las interpretan los jueces. Es muy importante lo que hizo el Congreso, es muy importante políticamente, es una actitud masiva de todos nuestros representantes, políticamente muy positiva, pero es una ley más gravosa. Y nuestra Corte Suprema, en lugar de sinceramente decir, miren, reflexioné, me pasé 1 año y medio reflexionando y bueno, sí, me había equivocado. He llegado a la conclusión hoy de que no se podía aplicar el 2x1 a quien en tiempo de vigencia de la ley no podía estar procesado en función de otra ley que estaba vigente en ese momento. Bueno, me equivoqué. Los jueces son seres humanos, son fallidos. Lo reflexioné 1 año, mire, aquí tiene 50 hojas de razonamiento, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué pensaba otra cosa? No, eso no. Como son supremos, no se equivocan. Son supremos porque es la última instancia. Pero no son supremos omniscientes como el de arriba. Pare. Y todos los jueces se equivocan. Para eso hay varias instancias. Si no, habría un solo juez. Listo, terminamos el asunto. No, hay segunda instancia, hay casación, hay extraordinario. Sí, ¿por qué? Porque se equivocan. Y los supremos también. Pero tengan la sinceridad de decirlo. No de aplicar retroactivamente una ley más gravosa. Eso es una aberración. Me felicito por lo político. Lo lamento por lo jurídico. Pero bueno, ¿cuál es la estructura que tenemos de nuestro Poder Judicial? Yo desafío a cualquiera a que se lea todas las constituciones latinoamericanas y todas las constituciones europeas y me diga si hay otro modelo de estructura del Poder Judicial en la Constitución que sea más aberrante que el nuestro. No hay. Es un conjunto de desastres lo que tenemos.
Claro, me dirán, bueno, pero ¿cómo funcionó esto hasta ahora? ¿Cómo funcionó este Estado de Derecho en estos últimos 32 años? Más o menos, bien, con sus altibajos, pero bueno, pero funcionó y era la misma normativa. ¿Y ahora qué pasó en estos 2 años que lo demolieron así? Compañeras, compañeros, cuando se proyecta una ley constitucional o se evalúa una ley constitucional, no se debe pensar que esas normas, que son normas que distribuyen poder para ejercer soberanía, ¿no? Que esas normas las van a aplicar santos que están en los altares. No, pues si la aplicaron los santos de los altares no necesitamos ni constitución. No. Hay que estar pensando que esas normas las va a aplicar los seres más malignos del mundo. Y los seres más malignos del mundo no siempre existen. Entonces pasamos 30 y pico de años sin tener seres totalmente malignos. Pero un día llegaron los más inescrupulosos, los más inmorales, y explotaron a fondo todas esas fallas institucionales que hasta este momento nadie se había animado a explotar para demoler el Estado de Derecho. Fue eso lo que sucedió. Las fallas existían. Lo que faltaban eran los inescrupulosos totales. Llegaron. Y cuando uno proyecta una constitución tiene que pensar que un mal día va a llegar el inescrupuloso total. Y es justamente frente a esos frente a los que debe defendernos las normas constitucionales. Y ahí es donde fallaron nuestras instituciones. Y el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial. Yo me pregunto, ¿qué constitución del mundo tiene un control de constitucionalidad tan endeble y tan inútil como tenemos nosotros? ¿Saben para qué sirve el control de constitucionalidad? Para que cualquier juez declare la inconstitucionalidad de cualquier ley cuando se le ocurra, lo cual es un caos, y finalmente, después de 5 años, llegue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad, si le parece. ¿Y qué efecto tiene eso? No se aplica en el caso. La ley sigue vigente. Cada juez sigue decidiendo lo que quiere, porque no tenemos el stare decisis y el stare lo resuelto que tiene la Corte norteamericana. De modo que lo que diga la Corte Suprema le importa nada a los jueces, por no decir alguna mala palabra. Y cada uno sigue diciendo lo que quiere. Y la ley sigue. Hace 10 años que declaramos la inconstitucionalidad de la tenencia de tóxicos para consumo. La policía sigue metiendo preso pibes. Y los jueces, hay jueces que se lo siguen legalizando. Y va a llegar a la Corte Suprema, sí. ¿Y la Corte Suprema qué va a decir? ¿Qué sé yo? Porque cambió de composición. Puede decir cualquier cosa. Esto, si en vez del porro de marihuana es un contrato de alguien que viene a invertir $50 millones, así, en una inversión productiva, etc. Y me dice, ¿puedo hacer este contrato? Y yo le digo, mire, no sé, en una de esas un juez se lo declara nulo, pero después vamos a tener que seguir y se va a plantear la inconstitucionalidad. Y con esta Corte Suprema sí se lo va a ser, se lo va a declarar que es constitucional, pero si se murió alguno en esos años, yo no sé lo que va a decir la Corte Suprema. Como si eso fuera poco, como decía Malala, tenemos 24 o 25 poderes judiciales. Sí, y tenemos códigos únicos, civil, penal, con 25 posibles interpretaciones diferentes. Claro, de un lado de un río o de un puente, un sujeto es un delincuente, del otro lado del mismo puente, con la misma conducta, regida por la misma ley, le dan una medalla y le hacen un homenaje. ¿Y por qué? Porque cada uno interpreta lo que se le da la gana. Yo no sé por qué citan jurisprudencia los abogados, no sé, porque no sirve para nada. Siempre uno va a encontrar un fallo que le da la razón, claro. Si no es una cosa muy loca, lo va a encontrar. Y otro va a encontrar otro que no le da la razón, claro. Pero lo que va a resolver el tribunal no lo sabemos. Por eso que los abogados acá, cada vez que uno lo consulta, dicen, no, vamos a estudiar, pero nadie garantiza resultados. ¿Por qué? Porque no sabe con qué bicho se va a encontrar adelante. Bueno.
Claro, ¿hay alguien que unifique esos criterios de interpretación? No, nadie. Nadie. Bueno, pero la Corte Suprema tampoco. Tampoco. ¿Quieren que les explique cómo funciona nuestra Corte Suprema? Tiene 15.000 firmas por año. Una cada 20 minutos sin dormir, sábados y domingos. Se pueden dar cuenta ustedes que eso es una ficción. Sí. Nuestra Corte Suprema, que conforme a la Constitución y a la Ley 48, es una Corte de control de constitucionalidad, que decide si una norma es constitucional o no. Bueno, debe tener unas 100 causas sobre eso, 100, 150. ¿Y las otras 15.000? Ah, no, las otras 15.000 es por arbitrariedad. ¿Qué es eso? Desde hace 100 años la Corte Suprema viene, primero por excepción extrema, después por media excepción, después ya, ahora por normal, asumió el carácter de última instancia de todas las causas, de todas las materias de todo el país, cuando quiere, porque si no pone un sello, 280, y listo. ¿Quién le dio esa facultad? No, nadie, la asumió por sí misma, ¿no? La fue asumiendo pretorianamente. Yo me considero capaz de hacer esto y lo hace. Y su trabajo normal es ese. Y selecciona, claro. Se han escrito paredes enteras para ver cuándo una sentencia es arbitraria. ¿Qué sé yo? Naturalmente es cuando la Corte quiere, cuando no quiere no. Entonces, pero además de eso son 5. Y las sentencias son de todas las materias. Parece que cuando se jura como ministro de la Corte, nuestra Constitución no, pobre, porque acá se excedió, la estructura institucional cree que en ese momento baja el Espíritu Santo y le da la ciencia infusa al que jura y le da el conocimiento amplio y preciso de todo el derecho. Eso no existe porque no hay nadie que conozca todo el derecho con la complejidad que tiene el derecho el día de hoy. Cada rama del derecho hay tomos escritos, hay gente que ha dedicado su vida a la investigación de eso, y naturalmente no hay nadie que pueda manejar todo eso. Y lo digo con la experiencia personal de haber pasado 11 años firmando sentencias de materia que no tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque la estructura obliga a eso. Y entonces, ¿qué hace uno? Dice, bueno, voy a formar un equipo con la mejorcita gente que consiga. Y consigue profesores de la materia, que son secretarios viejos por regla general. Claro, es un equipo. A mí no me... Bueno, a nadie en el Poder Judicial delegar le tiene que causar espanto, pero una cosa es que uno delegue y le diga, proyectame algo, lo lee, lo corrige, porque sabe. Pero acá, en la Corte, lo que hay que hacer es proyectarme algo, después uno lo lee, no entiende nada, lo mira y le dice, ¿estás seguro de lo que proyectaste? Sí, la función obliga a hacer eso. Por cierto, debido a que uno es más o menos consciente de sus limitaciones y forma el mejorcito equipo, las cosas no salen tan mal. Pero ¿qué es lo que en la realidad pasa? En la realidad pasa que son secretarios los que están revisando la sentencia de las cámaras y de los superiores tribunales de las provincias. Así funciona la Corte. ¿Por qué? Por la estructura. Se le ocurre hacer esa casación rara cuando quiere, y entonces, no, bueno, pero no se mete en lo que no es derecho federal. ¿Qué? Se mete en lo que quiere. No hay límite. No hay límite. Y en lo que no quiere no se mete aunque deba meterse. Esa es la realidad del funcionamiento, de la operatividad del Poder Judicial. Creo que hay 2 soluciones, una que puede ser de urgencia y otra que tiene que ser de fondo. La de urgencia se puede hacer dentro del marco constitucional sin necesidad de reformar la Constitución. Felizmente nuestra Constitución no dice qué número de jueces tiene que tener nuestra Corte Suprema. Creo que es bastante sencillo hacer una Corte de 15 jueces y terminemos la historia. Les advierto que es la Corte más chica de toda la región.
cortes que tienen 21 jueces, cortes que tienen 24, 23, número impar por regla general, no importa. 15 se divide en 5 salas, bueno, todas las arbitrariedades que vayan a la sala especializada, que cada uno sepa más o menos de qué estás sentenciando. Ah, no, pero la Constitución dice una corte. Sí, una corte para las cuestiones constitucionales, que es lo que usted constitucionalmente podía hacer. No para esto que se atribuyó. Esto que se atribuyó se divide en salas. Ahora, si se discute una constitucionalidad normativa, 2 ponentes. Tiene que haber 2 posiciones. Uno que dice que es constitucional, otro dice que es inconstitucional. Bueno, listo. Fenómeno, se nombra el ponente, se vota y se terminó el asunto. Si alguien quiere agregar un votito, lo agrega. Listo. A nivel corte eso, de ahí se baja línea, naturalmente. ¿Cómo terminamos con cierta patología judicial federal penal en la ciudad de Buenos Aires? Distribuyendo la competencia federal en todos los jueces nacionales de las penales de la ciudad. Y terminemos el asunto. Se distribuye entre 45 o 50 jueces y listo. Terminemos con eso. Esto es un parche. El parche que se puede hacer en la estructura, con la estructura constitucional que tenemos. Algunos han pensado que también con esta estructura constitucional se puede generar un tribunal de casación a nivel nacional que unifique la jurisprudencia. Yo tengo mis serias dudas que en el marco de esta Constitución se puede hacer eso. Bueno, hay distintas opiniones. De cualquier manera, el inconveniente que eso tiene sin reformar la Constitución es que nadie le va a quitar a la Corte Suprema ser suprema. Y no sabemos si mañana, por excepción, va a hablar de la arbitrariedad que haga esa casación. Y en consecuencia, en lugar de 3 instancias, vamos a tener 4 o 5 instancias, lo cual va a ser todavía más catastrófico y más burocrático. No, para resolver esos problemas ya creo que hay que hacer una nueva Constitución y que hay que pensar un Poder Judicial con otra estructura. Es decir, fundamentalmente creo que necesitamos un tribunal constitucional en serio. Saquémonos de la cabeza el voto directo de los jueces y cosas por el estilo. Pregúntenle a Evo Morales cómo le ha ido. No solo todo lo que dijo Malala, sino también factores de corrupción. Se lo he escuchado personalmente decirlo. Hubo el año pasado un encuentro en Santa Cruz de la Sierra donde él, García Linera, etcétera, todos lamentaban, trataban de justificarlo diciendo, bueno, hubo que sacar aquella estructura corporativa y esto ha sido una transición, pero tenemos que pensar otra estructura porque esto no va, no le funcionó. Creo que necesitamos un tribunal constitucional como tribunal político. Un modelo europeo adaptado más o menos a nuestra realidad federal, un modelo con nominación cruzada, con mandatos largos, pero por tiempo, no vitalicios. Esa representación cruzada que no se renueve en totalidad, sino que se vaya renovando por tercios o cuartos. Ese tribunal que esté fuera del Poder Judicial. Si vamos a limitar las competencias del Poder Ejecutivo, podemos tener conflictos de poderes, necesitamos un tribunal extrapoderes que resuelva los conflictos de poderes. Quiero aclararle que nuestra preciosa Constitución no dice quién resuelve los conflictos de poderes. Pequeño detalle. Yo creo que alguien lo tiene que resolver, porque si no la guerra civil, claro. Pero no, un derecho, creo que tiene que ser la Asamblea Legislativa en esta Constitución. Pero en mi opinión, la Constitución no dice nada. Necesitamos un tribunal político en el sentido capaz de resolver conflictos de poderes. Si vamos a distribuir un poco el poder, alguien los tiene que resolver, porque si no se traba totalmente el ejercicio del poder y no funciona nada. Ese tribunal no se le quita al juez la posibilidad de considerar una ley inconstitucional. Si un juez encuentra que una ley es inconstitucional, lo que tiene que hacer es decir, mire, no la aplico y lo mando al Tribunal Constitucional. Pero lo que resuelve el Tribunal Constitucional se resolvió y se resolvió para todo el mundo. Y la ley tiene que perder vigencia y tiene que perder vigencia. Terminemos la historia. Creo que necesitamos una casación nacional. Es decir, un tribunal de 30, 40 jueces dividido en salas especializadas, cada una de ellas unificando jurisprudencia. No, pero mirá que es unificación de jurisprudencia, te va a salir
una sala penal fallista. Si sale una sala penal fallista la voy a discutir, la voy a pelear, pero hoy no sé lo que van a resolver. No tengo idea. Por las dudas, por lo que pueda resolver algún juez, cada uno de nosotros tendría que abstenerse de realizar la conducta que el juez más delirante pueda creer que está incorporada en un tipo penal. Y nos encontramos jueces delirantes que dicen que hay traición a la nación sin guerra. Ya no está definida en el Código Penal, sino en la propia Constitución, ¿no? Bueno, entonces, prefiero tener, por lo menos sé que me dice eso. Bueno, perfecto, lo pelearé, discutiré, trataré de que se reforme esa jurisprudencia. Pero ahora ninguno de nosotros sabe a qué atenerse penalmente. Esta es la realidad. Esto es el caos. ¿Qué es seguridad jurídica? Seguridad jurídica es previsibilidad. Sé que puedo hacer un contrato, sé que puedo hacer esta conducta y que es lícita, sé que no debo hacer aquello. Ahora no lo sabemos. Insisto, yo no sé para qué diablos citamos jurisprudencia en los escritos. Nuestra jurisprudencia, la Corte no tiene jurisprudencia obligatoria. No hay un tribunal con jurisprudencia obligatoria que nos diga, no, miren, todo el país que diga, no, esto se interpreta de esta manera. E insisto, esto no es penal, solo. Es civil, son las herencias, es el derecho de familia, es el matrimonio, es... Cuidado, no tenemos seguridad jurídica. Bueno, todos estos defectos son los que han permitido que estén pasando todas las catástrofes que están pasando y que lleguemos a este estado de demolición verdaderamente del Estado de Derecho. Repensemos un poco esto, de esta anomia tenemos que salir, esto pasa, el poder pasa, no hay nada que hacerle. Llevamos 500 años de pelea contra el colonialismo, no es un día. Desde el padre de las casas hasta hoy estamos peleando contra el colonialismo. Hubo muchos episodios peores que este también va a pasar, pero empecemos a superar la anomia, empecemos a pensar en la renormativización más o menos de nuestras vidas y empecemos a pensarlo desde ahora y no con pesimismo, no con depresión, porque el momento que nos toca vivir es un momento de resistencia. Y compañeras, compañeros, resistencia con depresión no se puede. Adelante. Si necesitas jurisprudencia, no lo pueden cobrar porque no lo mismo escrito de 20.